Contaba de esta foto de que vemos a su padre junto a un teatrín de títeres. Cuéntenos, ¿ese teatrín era hecho para el colegio, para uso familiar? Para el colegio, no. Era del colegio. Era un teatro de títeres que se creó específicamente de la escuela, donde se presentaba diferentes escenas, tanto de cuentos de Puno como otros cuentos también. Y era para que manejen los propios niños con los docentes, con los profesores. Entonces, ese teatro se presentaba siempre aquí en Puno, en la Plaza de Armas, en el Parque Pino. Inclusive me acuerdo cuando yo era chico que se llevó hasta la ciudad de Arequipa. ¿También con los alumnos o solamente? Con los alumnos y los profesores. Sí, era un teatro muy interesante porque en esa época no había acá otro teatro de títeres. ¿Su padre qué hizo en eso? ¿Hizo el escenario y también los títeres? Todo hacían. Y nosotros hacíamos los muñequitos, las ropitas, y también mi padre hacía todos los escenarios de las diferentes representaciones que hacían. Hemos visto la foto en blanco y negro. ¿Usted recuerda qué estaba dibujado en ese escenario, teatrín? Vemos ahí creo una chica con una cometita, ¿no recuerda bien? No recuerdo. Estaba muy niño usted. Sí, pero era algo alusivo a los niños. Sobre la enseñanza a los niños, ¿su papá era profesor también? Sí, claro, él era profesor de artes plásticas. O sea, enseñaba pintura, enseñaba a modelar. Por ejemplo, nos contaba un cuento y decía, buenos niños, lo que han entendido, plásmenlo en sus dibujos. Qué bonito. ¿No? Entonces cada niño interpretaba lo que había entendido del cuentito, lo que más le gustaba. ¿Y al final qué hacían con los dibujos? Sí, hacían exposiciones, siempre en el colegio. Y también salía en el periódico mural que se hacían, y salía en el periódico y en la revista, porque los niños hacían su propia revista. ¿Qué era? Era El Tirallo y otro más que no me recuerdo. Pensamiento Vivo. Pensamiento Vivo. Y eso era revista hecho por los niños. Exactamente. ¿Y todo a mimeógrafo? Sí, todo a mimeógrafo. Todos los cuentos que hacían los propios niños, hacían sus cuentos. Entonces eso se sacaba en las revistitas, sus dibujos, todo lo que hacían. ¿Usted cree o piensa que sus padres sabían que estaban haciendo una nueva educación? Claro que sí, porque era instituto experimental. Por ejemplo, los niños entraban y había solamente 3 niveles, inicial, medio y superior. Entonces el niño que era muy aplicado y que le tomaban el examen respectivo, pasaba del inicial al medio y del medio al superior, ¿no? Entonces no era necesario que tendrían, cuando terminaban la escuelita, 12 años, por ejemplo, ¿no? Y salían mucho más temprano también. Y de ahí han salido muy buenos estudiantes. Por ejemplo, uno de mis hermanos que salió de ahí, salió a los 11 años, creo. Y ya pasó a colegio. Y qué bien, porque él ha sido uno de los médicos, por ejemplo, que después se ha ido a Estados Unidos. O sea que la educación era muy buena. Usted es también vicerrector de la Universidad de San Carlos. Como docente, como educador, ¿cómo compara usted la educación actual con esa educación que se quiso trabajar experimentalmente en la época de Portugal? Bueno, usted sabe, toda la pedagogía ha avanzado, ¿no? Y hay instrumentos también que utilizan los niños, pero lo más importante es de que el docente sepa mucha psicología del niño. Y inclusive en los ya adolescentes, en las universidades, el docente debe tener no solamente conocimientos de su materia, de lo que hace, sino debe tener mucha psicología y mucha educación, digamos así, intelectual, es decir, una educación amplia, ¿no? Eso es necesario para nuestra educación. Ya pensando un poco en perspectiva, ¿cuál cree usted que fueron los logros que tuvo esta educación nueva que quisieron trabajar tanto con su padre como José Portugal? Ha sido para los niños y para los adolescentes
que han terminado esta escuelita una experiencia muy importante, en que el niño prácticamente no ha sido solamente un receptor, ¿no?, de lo que se le dice, sino un creador mismo de ellos, ¿no? Y eso es importante, porque el niño ya debe aprender a hacer sus cosas y a crear él mismo e interpretar su mundo donde vive, su realidad. Y eso es importante, ¿no? Eso es lo que ha pasado en esta escuelita. Y esa es la enseñanza que básicamente impulsaba. Sí, eso y todos los profesores han practicado eso, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Usted ha llegado a volver a ver a algunos alumnos de Portugal Catacora y su padre después de grandes? ¿Los ha visto usted? Sí, algunos. ¿Y todos están muy contentos con la educación? Sí, siempre se recuerdan. ¿Cómo no? Dicen, uy, nuestro colegio. Porque inclusive, fíjese, nos enseñaban a cultivar la tierra también. Cada sección de los niños tenía su parcelita de tierra donde sembrábamos nosotros las hortalizas, etcétera, etcétera. Y eso también es importante. Totalmente. Después teníamos concursos, por ejemplo, para hacer cometas. Nosotros mismos hacíamos las cometas para hacer volar, concursos diferentes. Sí, y nosotros mismos hacíamos nuestros farolitos para salir en el aniversario. Todos hacían su creación y así, ¿no? Entonces, eso era muy importante para todos nosotros. Después de acabar el colegio experimental, cuando lo cierran, ¿qué hace su padre después? ¿A qué se dedica? Él ha trabajado creo que ha trabajado más de 30 años, porque después se fue a la escuelita, creo, ¿por qué números le han puesto esto? Por Huáscar, una escuelita Huáscar donde él seguía trabajando. ¿No? Ha trabajado más de 30 años él. ¿En esa escuela? Sí, siempre siempre con los niños. Sí. Hay que tener en cuenta una cosa, que mi padre quiso mucho a los niños, porque siempre aquí había discriminación, por ejemplo, en los niños que vienen del campo. Eso mismo. Y sigue habiendo discriminación, por ejemplo, en Lima es una cuestión horrible, esa de que haya tratos a los niños de serrano, de indiecito, y mi padre nunca ha sido discriminador. Siempre ha querido tanto a los niños que decía, estos mis niños tienen que ser grandes, sí. Y estos mis niños, siempre decía, ay, estos son los adorables, estos tienen que ser grandes. Sí, ahí no había ninguna cuestión de discriminación a nadie. ¿No? Sí, yo me acuerdo de niño, todos éramos iguales, no había discriminación, porque en ese tiempo se andaba, por ejemplo, los niños con zapatitos de campo, las hojotitas, ¿no? Etcétera, etcétera, y nunca ha habido discriminaciones de ninguna clase. ¿Qué recuerda usted de don José Portugal Catacora? Era un señor muy aceptado por los niños, era una gran persona, siempre nos trataba de niños, hola niños, venga un ratito, que nos sobaba la cabeza. Era una persona muy culta. Muy culta. Sí, muy culta. Y querida en el medio cultural también, ¿no? Sí. Por niños. Sí, muy culta. Y por los niños también. Siempre lo recordamos con mucho cariño. ¿Tenían un mote, le decían profesor algo? No recuerdo. Ya. No. Señor director nomás. Tienes con mucho respeto. Sí, director, sí, no tenía mote. No lo llaman. Muy bien. Muchas gracias por el tiempo. Sí, nada.